Además, según un informe, los casos de COVID-19 han aumentado 31% en la región metropolitana. Este documento señala que los contagios post-vacaciones han superado el efecto de la vacuna. Y vamos a hablar sobre el tema con Mauricio Canals, académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gusto en saludarla. Igualmente, estábamos viendo precisamente este informe y claro, hay que tener bien en claro que marzo es bien distinto a marzo del año pasado, cuando recién comenzábamos, porque con la diferencia de todas estas cifras altísimas, en que las medidas a veces que no han sido suficientes, ¿no? ¿Cómo ve este marzo que muchos dicen va a ser clave? Bueno, lo que se ve actualmente es un crecimiento muy importante de la epidemia en todo Chile, lo que lo hace muy diferente a la situación previa. Hay dos consideraciones que la hacen muy diferente a la época de mayo-junio del 2020. Uno es que actualmente la proporción de susceptibles ha cambiado, ya que por un lado mucha gente se ha contagiado y por otro lado hay un proceso de vacunación en curso. Y lo otro es que actualmente la epidemia no está centrada en Santiago, sino que está centrada fundamentalmente en el sur de Chile, con un aumento importante en el último tiempo en la región metropolitana. Es decir, hay un fenómeno de progresivo aumento a nivel de todo el país, con un dominio en el sur, lo cual la hace muy preocupante, porque ahora la ocupación UCI está siendo uniforme en todas partes en el país. Doctor, con un 25% que se desprende también de este reporte de población vacunada con al menos una dosis, ¿no? No se evidencia resultados. ¿Cuándo podría ya verse un resultado con 2 dosis, me imagino, y en cuánto porcentaje de la población a nivel nacional? Mire, eso es sumamente difícil de predecir por el siguiente motivo, porque si hubiéramos estado en una situación normal, con una endemia estable, uno podría haber esperado que con el proceso de vacunación podríamos haber obtenido descensos rápidos en el número de casos, con proporciones de vacunados de alrededor del 30 o 40%. Sin embargo, lo que ocurre hoy día son dos procesos que están aconteciendo al mismo tiempo. Uno es un muy importante brote postvacacional que está produciendo este notable aumento de casos en el último tiempo, y el otro es la reducción de susceptibles que va produciendo la vacuna. Nosotros teníamos esperanza, al menos yo tenía esperanza, de que el aumento en la proporción de vacunas, como estaba siendo tan acelerado, pudiera producir un quiebre en la curva de crecimiento que yo esperaba que ocurriera a final de la semana pasada o en esta semana. Sin embargo, los números que se están dando actualmente no están mostrando ningún indicio de que este quiebre se produzca, sino que todo lo contrario, siguen los números reproductivos efectivos aproximadamente de más de 1,1, o sea, con aumentos de 10% o un poquito más semanales, y la carga de infectados activos es muy alta. Y eso es tremendamente preocupante, ya que este aumento de casos que se está viendo en esta semana va a repercutir fuertemente en las UCIs al finales de esta semana y en la próxima, ya que existe un retardo en la respuesta de ingreso a UCI que es de aproximadamente entre 1 y 2 semanas, lo cual es realmente una situación que es alarmante con la capacidad UCI que tenemos. Fíjese usted que 2015 UCIs, ese es un número que no se veía desde junio de 2020. Doctor, quería preguntarle como por medidas probables que se pudiesen tomar con un escenario muy distinto, como usted también ha dicho, a lo que se veía el año pasado, ¿no? Cuando recién comenzaba la pandemia. Porque casi
todo el país en un gran porcentaje estuvo confinado el fin de semana, pero cuando se sale el día lunes por la mañana, de lunes a viernes, no solamente hay mucha movilidad para aquellas personas que se trasladan al trabajo, los bares están llenos durante la tarde, noche, pese a un toque de queda que, si bien se ha reducido, vemos un movimiento que se refleja en distintos lugares. ¿Qué es lo que habría que hacer para detener en estas cifras que, si bien son posvacaciones, vemos también esta movilidad de lunes, ¿no? Ya qué medidas tomar cuando la fase 2 y la cuarentena total es en gran parte del territorio, pero de lunes a viernes se vive prácticamente la normalidad? Bueno, yo creo que hay varias cosas que uno puede hacer. Más bien, no hay novedades al respecto. Si lo que hay que hacer es básicamente, desde el punto de vista de la vacuna, hay que retomar una tasa acelerada de vacunación, a una tasa muchísimo mayor, porque en los primeros instantes en que se comenzó el proceso de vacunación, la tasa era muy acelerada. Posteriormente ha habido un cierto retardo en la tasa de vacuna, que yo creo que ese hay que reforzarlo en forma urgente. Hay que retomar la tasa inicial de vacuna para aumentar el porcentaje de inmunizados. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el aspecto personal, que siempre hay que reforzarlo. Es decir, hay que retomar, ¿no es cierto?, la percepción de riesgo de lo que esto significa. Hay que ver que se están muriendo aproximadamente 100 personas diarias y que tenemos una tasa de mortalidad que es de más de 1,5 por 1000 habitantes. De tal manera que hay que estar con la sensación de que efectivamente están muriendo personas y que esto es muy grave. El tercero son las intervenciones epidemiológicas. Y las intervenciones epidemiológicas no queda más que aumentar las restricciones. Es decir, sencillamente establecer cuarentenas en sitios en unidades más macro. La comuna no parece, en mi opinión, no parece ser la mejor unidad para la toma de decisiones. Es probable que debieran existir macrozonas para tomar las decisiones. En particular en Santiago, creo que el Gran Santiago se comporta como una sola unidad y no como comunas particulares. De tal manera que cuando se tomen decisiones, desde el punto de vista mío, digamos, pensaría en tomar la decisión para toda la macrozona, es decir, que si se establece cuarentena, todo el Gran Santiago en cuarentena. Y de tal manera que eso podría producir algún tipo de efecto poblacional. Y más recomendaciones, yo creo que el gobierno está insistiendo, está tratando de ¿cómo se dice?, de establecer una buena relación entre lo que es la economía, la reacción de la sociedad y el aspecto sanitario. Desde el punto de vista sanitario no cabe duda de que las cuarentenas son una buena medida y sirven. El distanciamiento social sirve, las medidas personales también sirven. Bien, doctor Canals, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Vamos en todo caso, a estar pendiente hoy porque hay reporte presencial en La Moneda más tarde con nuevas medidas y a ver si hay alguna variación respecto a ellas. Que esté muy bien, que tenga buen día. Muchas gracias por la entrevista. Un gusto saludarla. Nos vemos.